Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Acapulco. Siéntete en casa. Somos tu familia. Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Buenos días. Señor les bendiga. Voy a pedirle un favor, alce su mano y inclínala hacia mí y ore conmigo para que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria. Gracias, gracias, Padre. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, toma el control de cada uno de nosotros y habla a nuestro espíritu. Habla, llena nuestro corazón de tu palabra, de tus consejos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, solo la gloria para ti, Señor Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Hoy en esta mañana quiero empezar diciéndoles el título de la predicación antes de que se me olvida. El título de la predicación se llama Comer y beber de Cristo. Amén. Comer y beber de Cristo. A medida de que nosotros recibimos al Señor, tuvimos un inicio en nuestro caminar. Digo, los que nos acercamos al Señor ya en una edad avanzada, porque también tenemos algunos que nacieron en una cuna cristiana y de repente están ahí y no saben cómo, pero ahí están. Y aunque están ahí, a veces no tienen esa convicción en el Señor. Y me refiero a veces ya hasta a nuestros hijos. Entonces son situaciones diferentes, pero esta palabra es para ti, para mí, para todo el que la escucha, para que podamos darnos cuenta. Algunos dicen de qué estamos hechos, qué tan fuerte estamos en el Señor, porque a veces vienen situaciones imprevistas, ¿sí? Situaciones que es difícil soportarlas, y que aún estando en el camino del Señor viene y nos merma, y nos merma no solamente espiritual, sino físicamente. A veces nos merma y se nos acaba la vida a veces por situaciones que nos suceden, y aún estando en el Señor. Hoy el personaje del que les voy a hablar se llama Elías, se llamó Elías. La palabra de Dios lo menciona como uno de los profetas grandes del Señor, Elías. Y aún este hombre, con toda la investidura que tenía, vamos a ver las facetas que él tuvo y cómo también tuvo un tiempo de flaqueza. A veces no estamos preparados, les decía hace un rato. Yo comparo esto a los deportes. Yo cuando a veces juego fútbol y sé que si me va a llegar alguien en un encontronazo y lo veo, sé que viene un golpe y mi cuerpo está preparado. Ahora con la tecnología pasan las repeticiones así de las peleas de box y se ve como cuando va a llegar el guante al rostro del contrincante, cómo se ve como la piel se contrae para recibir el golpe, se contrae la piel. Sí, nuestro cuerpo tiene eso. Por eso sucede que a veces cuando alguno de ustedes ha tenido un accidente, digo, yo nunca lo he tenido, a veces por mínimo que sea un golpe que te dan atrás cuando vas en el automóvil, lo primero que te daña es el cuello, porque
no estabas preparado para recibir ese impacto. Y hoy se trata de eso, de que veamos cómo estamos en el Señor. Algo así como cuando checas el aceite de tu automóvil y dices, vamos a ver si le falta. Si le falta, nunca le sobra, a menos que le haya echado de más. Pero bueno, vamos a irnos a la palabra de Dios, la Biblia, en 1 Reyes 16, dice, 1 Reyes 16, vamos a empezar a leer desde el 30. Y dice así la palabra del Señor, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y reinó también Acab, hijo de Omri, y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ese es el gran riesgo, mi hermano, que tienen nuestros hijos. Cuando a veces se enamoran, se juntan, se casan con alguien que no tiene temor de Dios. Ese es el gran cuidado que nosotros como pastores le aconsejamos a nuestros hijos, ¿sí? Que siempre van a relacionarse con alguien que tenga temor de Dios. Pero aquí estamos viendo que Acab le valió. Dice que él tomó como mujer a Jezabel, que era un rey de los sidonios, y eso lo llevó a adorar y servirle a Baal y adorarle. Y dice el 32 que hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Y dice que también Acab hizo una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? Dice, para provocar la ira de Jehová. O sea, lo hizo, como decimos, adrede. Lo hizo a propósito. Él tenía conocimiento, pero más sin embargo se desvió y eso lo cegó y lo llevó a hacer cosas contrarias a las que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos cuidado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el pueblo se desenfrena, el pueblo muere. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, mi pueblo muere porque le faltó conocimiento, porque le faltó sabiduría, porque le faltó el consejo que el Señor nos puede dar. Hoy podemos ver la situación de nosotros, nuestra ciudad, nuestro país, y no me quiero meter en tanto rollo de esto, pero tú y yo sabemos que es porque hemos sido infieles a Dios. Amén. Pero yo te digo, hay algo bien emocionante, que hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo somos nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y tú y yo sobreabundamos en la gracia del Señor. Amén. Amén, Padre. Señor, que tu gracia siempre nos acompañe, Señor, que tú nos guardes donde quiera que estemos, Señor, en el nombre de Jesús. Y dice en el capítulo 17, vean lo que pasó. 17, dice, entonces Elías, ahí entra en escena Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, hijo de Acab, dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, no va a haber rocío en estos años, sino por mi palabra. No va a haber lluvia en estos días por mi palabra. La palabra de Elías representaba la palabra del Señor, pero la palabra que Elías estaba dando, la estaba dando él directamente al rey Acab.
vive Jehová en cuya presencia estoy. Iba respaldado por Dios Elías. Y tenía esa fortaleza de presentarse al rey y decirle: no va a llover, sino que va a volver a llover solamente por mi palabra. Había un arrojo en él ahí. Había una fortaleza en Elías en ese momento, porque es muy difícil presentarse ante el rey y hablarle de esa manera. Y más si sabías que el rey estaba postrado ante dioses ajenos a Jehová. Su vida peligraba, pero a él no le importó. Él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Sí? Vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por la palabra. Y dice en el 2 que dice que le dijo Dios, miren, cuando escuchamos el consejo, Dios te guarda, Dios te aparta. Amén. Y le dijo en el 3, dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y él fue, dice, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Si tú pides un día un consejo, mi hermano, con ganas de hacer lo que tú quieras, mejor no pidas el consejo, haz lo que tú quieras. Porque a veces vamos con el pastor, pedimos un consejo y te da el consejo y tú terminas haciendo lo que tú quieres. Y dice que Elías hizo conforme a la palabra de Jehová. Y dice que ahí estuvo. Y en el 6 dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, le traían pan y carne por la tarde, y aparte había agua para beber del arroyo. Y dice que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se secó el arroyo. Dos cosas importantes que te voy a decir. Primeramente, Elías obedece a Dios, y ahí está la provisión de Dios. Está todo ese tiempo ahí la provisión de Dios, no hay problema, tiene agua, los cuervos le llevan pan y comida. Hago énfasis en esto de los cuervos porque hay muchos aquí que amamos a los animales, que aman a los animales, iba a decir. Debemos amar a los animales, son creación de Dios. Jamás lo golpees, son creación de Dios. Pero quiero decirte a esto de los animales. Los cuervos son un tipo de animales de los que el enemigo usa, a eso quiero llegar. Y aquí dice que los cuervos le llevaban de comer. A veces Dios va a usar, ¿sí?, a gente, pues, que a lo mejor el diablo las usa, que el enemigo las usa, para que te lleven y te bendigan, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Tú haces business, haces negocios, y tú no sabes con quién te encuentras. Yo trabajo y a veces no sé con quién me encuentro. Pero Dios es fiel y Dios te lleva ahí a alguien. A veces ya vas a cerrar, es el peor día y dices tú: ya voy a cerrar mi negocio, y te llega ahí la provisión de Dios. Tú no vas a andar preguntando. Dice una persona que es muy de mi confianza, es gerente de un banco, y una vez platicando, dice: pues ahí entre la plática tengo que sacarle al cliente, porque debemos de saber de dónde provienen los centavos que están depositando, y de una manera que no sea que haga sentir mal al cliente. Pero bueno, estamos con Elías. Elías fue sustentado, dice, porque fue obediente a Dios. Pero se acabó el agua y había que mover a Elías. Pero vamos a ver qué pasó con Acab. Dice que en la palabra, y no lo vamos a leer, que el rey le cargó toda la culpa a Elías. Cuando empezaron a padecer, a sufrir, lo primero que hizo el rey, dice: no, esto es por culpa del profeta, porque él dio esa palabra. Siempre es muy común que nosotros, amén, nosotros, sí, así como se oye, buscamos muchas veces excusas, y cuando no reconocemos nuestros errores, lo más fácil es echarle la culpa al otro. Yo con los muchachos con los que trabajo, a veces de broma les digo: es que a alguien hay que echarle la culpa.
Y así es, pero el rey dice, no, pues la culpa es de Elías. La culpa es de Elías y llenó la publicidad de que la culpa era de Elías. Y después de que Elías, sí, un profeta reconocido, tuvo que andar, como decimos aquí vulgarmente, a salto de mata, huyendo, escondiéndose. Y esto no fue un día, 2 días, 3 días. Fueron, dice la palabra, 3 años y medio que fue esta situación para Elías. Después de esto vino palabra de Jehová y le dijo a Elías: ve a tal lugar, ve y ahí vas a encontrar a una viuda. Nosotros conocemos la historia de la viuda, ¿sí? Que la viuda estaba recogiendo lo último para cocerlo, darlo a su hijo y dejarse morir, porque no había lluvia, y al no haber lluvia, al no haber agua, no había alimento, había escasez. Y dice la palabra que Elías estuvo ahí y le dijo a esta mujer que le diera de comer a él primero, después hiciera para ella y que se dejara morir, ¿sí? Pero dice la palabra que algo precioso, cuando estaba el profeta ahí en casa de esta mujer, dice que la harina, el aceite jamás se terminó mientras estuvo el profeta ahí. Amén. Mientras esté un hijo de Dios en algún lugar, Dios nos va a proveer. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Padre Dios. Tú siempre sustentas a tus hijos, Señor Dios. Tú siempre sustentas a tus hijos. Y ahí estuvo Elías. Y Elías fue bendición para esta mujer, porque dice la palabra del Señor que aún en ese tiempo que Elías estuvo, el hijo de esta mujer viuda, sé que cayó enfermo a tal grado que estaba muerto. Pero estaba la palabra ahí, estaba el profeta del Señor, estaba el Señor mismo ahí en esa casa, sí, representado por Elías, y fue de bendición para la viuda la presencia de este hombre. Amén. Pero pasados los 3 años, había que enfrentar al rey. Se acabaron los 3 años y Elías tenía que ver cara a cara al rey. Entonces, fíjese lo que pasa en Primera de Reyes, es el capítulo 18. Fíjense lo que dice. En el 1 dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo. 3 años habían pasado. Dice: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Había que enfrentar al rey. Hay veces que tienes que enfrentar la situación y era sustentado por la palabra. En Elías era sustentado porque Dios estaba con Elías. Dios le hablaba a Elías y le daba la orden de que fuera a presentarse con el rey. Entonces dice en Primera de Reyes 18:7 que va Elías caminando. Ya para ese tiempo el reino se había multiplicado, vamos a decir, o dividido. Y por un lado estaba el rey Acab, y por otro lado estaba un mayordomo, un administrador que el rey tenía, de nombre Abdías. Y dice que cuando va Elías camino a ver al rey Acab, dice en el 7, mira, ponga por favor el 7, ahí está el 7. Dice: yendo a Abdías por el camino, se encontró con Elías y cuando le reconoció, dice que se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y dice que Elías le respondió, dice: yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero este hombre, Abdías, era un hombre temeroso de Dios. Aquí vemos que en cuanto vio a Elías, Abdías se postró y le dio el honor como profeta de Dios.
Pero entonces aquí había una situación porque dice, ve y ve a ver al rey y dile que me encontraste. Y miren, la palabra es bien padre, la palabra es bien bonita, porque cuando tú conoces la palabra te va a dar sabiduría, y dice en Proverbios que la palabra también te va a dar discreción. Entonces Abdías sabía que si él iba con el rey a decirle, me encontré a Elías. Sí, te lo encontraste, ¿y por qué no me lo trajiste? Si la orden que he dado es que cuando encuentren a Elías, que lo mataran. ¿Cómo que lo vi? Entonces dice Abdías, le responde a Elías, dice en el 9, dice, pero él dijo, dice, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo hermano de acá para que me mate? Entonces este hombre Abdías era un hombre sabio, temeroso de Jehová, y dice, no, dice, mejor ve tú y preséntate. Y dice en el capítulo 19 que dice que aquí mismo en el 18, perdón, en el 18 dice que Elías tiene que afrontar él su gran responsabilidad. Amén. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos unos profetas delante de Dios. Amén. Somos profetas, somos pastores, somos maestros, ¿sí? Somos evangelistas, y cada uno de nosotros tenemos que enfrentar la situación como viene. Amén. Porque ese es el gran mandamiento que el Señor nos dio. Pero en esta situación la escena le toca a Elías, que él tiene que enfrentar al rey, y va y se presenta ante el rey Acab y hace un trato con el rey Acab y le dice, ok, está bien, ustedes adoran, tus profetas adoran, dice a dioses paganos. Necesitamos saber realmente quién es Dios. Quiero que hagamos un trato. Junta, dice, a todos tus profetas, le dice el rey Acab, y vamos a un lugar y vamos a ofrecerle sacrificio a Dios. Y donde se manifieste la presencia de Dios, si en el sacrificio que ustedes hacen y el sacrificio que yo voy a hacer se presenta sin la presencia de Dios, entonces a ese Dios vamos a adorar. Y dice que el rey Acab aceptó, y fueron, dice en el capítulo 7, por favor, dice, a ver, no, es 27, mi hermano, por favor, 27. Vamos a empezar leyendo, y dice, vamos a leer desde el 24, dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Y dice el 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey, prepárenlo, ustedes primero, pues que son más muchos, e invoquen el nombre de sus dioses, mas, dice Elías, dice, no pongan fuego ahí debajo. Y dice que los profetas de Baal tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y dice la palabra del Señor que los profetas hicieron rueda, eran muchos profetas, y empezaron a invocar a su Dios, y quería ellos que Dios hiciera presencia. Dice que desde la mañana empezaron e hicieron muchas cosas de tal manera que sus dioses les escucharan. Y dice que le gritaban, Baal, respóndenos. Y dice que no había voz y ni había quien les respondiese entre tanto, dice. Y dice que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Hacían y deshacían, posiblemente se cortaban las partes de sus cuerpos, posiblemente dice que brincaban, pero ellos querían que su Dios se manifestara, pero no pasaba nada, no había voz que les respondiera. Amén. Pero yo te digo algo, el Señor te dice a ti,
y me dice a mí: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo? Cuando clamamos a Dios. Dice: yo estoy contigo todos los días de tu vida, así dice el Señor. Entonces, ahí están esos hombres queriendo hacer eso, y dice que Elías empezó como a burlarse de ellos. Y dice en el 27, dice: y aconteció al mediodía que Elías no empezó como a burlarse de ellos, dice, Elías se burlaba de ellos, y dice que les decía: griten en alta voz, porque Dios está ahora, dice, meditando, o tiene algún trabajo, o a lo mejor va de camino, tal vez esté dormido su Dios, y hay que despertarlo. Dice: grítenle a Baal. Y dice que ellos clamaban a grandes voces, y dice que se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y dice que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien les respondiere, ni quien los escuchara. Y dice que entonces Elías, entra en escena Elías ahí, y dice que le dice a todo el pueblo: acérquense a mí. Y dice que él arregló el altar que Jehová estaba arruinando, y dice que tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y bueno, sabemos la historia. Dice que hizo el altar Elías, dice que puso 12 piedras, y dice que prepararon leñas, cortaron al buey en pedazos, lo puso en la leña, y dice que aún le rociaron agua. Amén. Y dice que en el 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: mis hermanos, algo muy importante, todo lo que Dios te permita hacer es para su gloria. Amén. Amén. Porque dice, fíjense, dijo Elías: Jehová Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y le dijo Elías: respóndeme, Jehová, respóndome. ¿Para qué? No para vanagloriarse él. No vamos a hacer las cosas para vanagloriarnos nosotros. Dice Elías: respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, que tú eres Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces dice que cayó el fuego de Jehová, y dice que fue consumido todo el sacrificio. Amén. Todo el sacrificio fue consumido. Y nosotros conocemos la historia, y dice que entonces aprendieron a todos los profetas de Baal, y dice la palabra del Señor que los degollaron. Vemos cómo esa faceta de Elías es enorme, todo lo que hace. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque él estaba bien firme, sabiendo que el Señor lo estaba mandando. Pero había algo que faltaba. ¿Cuál era la situación del pueblo? ¿Cuál era la situación del pueblo? Escasez. ¿Qué faltaba? No llovía. Y él dijo que por la palabra de él iba a volver a beber, a llover. Amén. Entonces en el capítulo 18, más adelante, y dice que él, después de que pasa esa escena de los profetas de Baal, dice aquí, dice que en el 41, en el 42 dice, en el 43 dice: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y le volvió a decir el profeta: vuelve. Dice que este siervo, sí, este siervo del Señor, que era un mensajero de Elías, dice que lo mandó 7 veces a un lugar alto. Y dice: ve
y dime si ves alguna nube o algo. Pero el cielo estaba, cuando no llueve no hay nada, ni lluvia, nada. Y regresaba y dice, no veo nada. Y dice en el capítulo 44, dice, y a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, dice. Una nube pequeñita, gracias hija. Una nube pequeñita, dice, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y dice, él dijo, ve y dile al rey que prepare su carro y que descienda para que la lluvia no lo ataque. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y siguiendo acá, dijo a Jezreel, y la mano de Jehová ¿cuándo llovió? Cuando Elías lo dijo. ¿Cuándo dejó de llover? Cuando Elías lo dijo. Entonces la palabra que el profeta del Señor hablaba tenía una palabra de poder. ¿Cuándo? Cuando es sustentada, cuando el Señor te dice, di esta palabra, di esta palabra, yo te estoy sustentando. Entonces la palabra ahí estaba dando. Y bueno, hasta aquí quiero separar la parte preciosa de Elías, la parte que Elías lo podemos ver fortalecido. Dale un aplauso al Señor, por favor. Todo esto, hasta aquí se ve excelente la vida de Elías. Pero ahora vamos a ver la faceta difícil de Elías. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 19. Posiblemente Elías ya en esa parte, después de que había pasado toda esa escena, que había vuelto a llover, a lo mejor por Elías pasó, me voy a aventar un descansito. A veces así pensamos, bueno, me voy a aventar un descanso, dejar de ir al grupo, a la célula. Me voy a aventar un descanso, voy a dejar de ir a la iglesia. Me voy a aventar un descansito. Y Elías se fue y se relajó, posiblemente. Estoy hablando de eso aquí delante de ustedes, digo posiblemente. Porque vemos en el 19, dice que Acab, el rey, le dijo a su esposa Jezabel, le dijo todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y dice que entonces Jezabel le envió a Elías, le envió un mensajero diciendo, fíjense lo que dijo este mensajero: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, Jezabel le manda una amenaza a Elías y le dice que lo va a matar igual como él mató a sus profetas. ¿Y cuál fue el gran problema de Elías? Prestó oído. A veces el enemigo te puede mandar a alguien, no esperes que el enemigo se te presente en persona, te puede mandar a alguien, puede ser hasta, iba a decir tu esposo, tu esposa, pero puede ser alguien. Puede ser alguien. Pero es importante que tú estés cimentado en el Señor, porque tú vas a valorar, a pesar la palabra que estás recibiendo, y de ahí tú vas a poder decir, la recibo, no la recibo. Ayer platicaba con un hermano en Cristo que corta el cabello y bueno, fue a cortarme el cabello y él me decía, dice, fíjate que cuando abrieron el Oxxo, abrieron un Oxxo ahí en mi colonia, quiero decirles, les presumo, donde quiera hay un Oxxo, pero bueno, dice, cuando abrieron el Oxxo, me dice, él tenía su peluquería enfrente y dice que cuando
le pide el dueño del local, ahora sí que el local, dice que él se puso triste. Dice, le rogué al dueño, le dije, oiga, no sea así, dice, van a abrir el Oxxo, aquí va a haber mucha gente y esto, le rogué, dice. Y mira, dice, me dijo que no, pues que necesitaba el lugar. Y yo me tuve que venir hasta por acá, escondido. Pero ¿qué pasó? Yo me doy cuenta ahora que me llega más gente aquí, dice, que allá donde estaba. Amén. Y eso, le estoy hablando de un hermano en Cristo que dice, la gloria es para Dios, dice, porque a mí, la verdad, dice, cuando me acuerdo me da tristeza porque yo le rogué al dueño que me dejara quedarme ahí. Entonces a veces eso pasa con nosotros. Dios te mueve de alguna manera, pero a veces creemos que nos mueve y vemos en lo natural, pero en lo espiritual Dios sabe por qué te está moviendo. Pero aquí Elías presta oído a este mensajero y le dice Elías, ¿sí? Le pone atención y agarra a Elías y lo amedrenta. Y dice que le dice el mensajero, así me hagan los dioses. Eso le mandó a decir Jezabel. Y aún mañana, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Mis hermanos, cuando no conocemos la palabra, nos podemos hasta amedrentar. Aún si no conoces tus derechos laborales, tus derechos de la empresa donde trabajas, te vas a dejar amedrentar. Yo recuerdo cuando estuve en la Armada de México, me tocó ver una escena. Mi jefe inmediato era un capitán. El que sepa de grados, es un capitán en la Armada, se llama capitán de corbeta. Y el jefe de servicios era un teniente de navío. Mi jefe tenía un grado más arriba que el teniente de navío. ¿Sí? Quiero que lo entiendan así. Y manda un mensajero, el teniente de navío, era el jefe de servicios de toda la zona naval. Y manda a un marinero y va con el capitán y le dice, mi capitán, dice el teniente, no voy a decir el apellido, aquí puede estar su hijo, o sea, no sé. Dice el teniente X que se presenta allá en las oficinas y agarra a mi jefe, era capitán de corbeta, y se pone su traje y todo, y bueno, ya se iba, y de repente en el taller había otro más viejo que él, pero que en ese tiempo él nada más alcanzó a ser teniente de navío, igual que aquel. Pero como eran compadres, yo alcancé a ver esa escena y se le para enfrente. Ya ve cómo son de rudos para hablar. Dice, compadre, le dijo así, no le dijo capitán, dice, compadre, mande a traer ese hijo de la fregada aquí. Dice, ¿cómo que usted va a ir para allá, compadre? Y recuerdo que yo ni me alcancé a arreglar porque me mandó a alcanzar al marinero para que darle la orden. Y así se manejan ahí. Pero a lo que quiero llegar, mi jefe, el capitán, no conocía. Y a veces es lo que pasa con la palabra de Dios. Si tú no conoces de la palabra, alguien va a ir y te va a amedrentar. Amén. Amén. Yo tengo una hija, no le gusta que diga los nombres. Aquí tengo otro que deja de estar platicando. No les gusta que los exhiba. Mi hija Débora, cuando era una niñita, estaban platicando. Hay una plaga muy fea en Acapulco, y en los mejores lugares, y esos se llaman piojos. ¿Estamos de acuerdo? En los mejores lugares, en los mejores colegios, y nos da vergüenza, pero es la verdad. Pero cuando ella era una niña, me dice un hermano, una maestra, que la hizo reír mi hija Débora, porque le dice, oye Débora, como tiene su cabello largo, ¿y tú no tienes piojos? Dice que le dice la niñita, yo soy libre de toda maldad, dice, soy libre de toda peste en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y bueno, ¿qué pasó con Elías? Elías se amedrentó, mis hermanos. Ese valentón que teníamos, que enfrentó a los profetas, que enfrentó al rey. Y dice en el 4, dice que Elías se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y dice que deseaba morirse y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y dice que se echó debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí que un ángel le tocó y le dijo,
levántate. Amén. El ángel fue, lo tocó y le dijo, Elías, levántate. Se quería morir. Miren, esa situación a veces se pone de moda y muchos la mencionamos. Mucho cuidado con esa palabra. Usted no la diga para usted, porque a veces luego la gente dice, no, es que ando en la depre. ¿La ha dicho usted? Me entró en la depre. Mi hermano, eso es horrible. Yo he conocido gente que se ha muerto porque ha entrado en depresión. No quieren ver a nadie. Yo tenía un vecino y no me acuerdo cuando nos hablaba su esposa y le íbamos a ayudar, o sea, se quedaba desguanzado en el baño, no quería vivir. Eso es algo horrible, hermano, cuando la gente entra en una depresión. Y Elías estaba en una situación igual. Pero el ángel fue, sí, Dios mandó un ángel y lo anima. El ángel lo anima y dice que entonces miró, dice el 6, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. El ángel se presentó y le dijo a Elías, levántate. ¿Qué hacía Elías? Comía y se quedaba dormido. Comía y se quedaba dormido. Se quería morir. El Señor te dice a ti, igual que a Elías, como le dijo el ángel, levántate. No te quedes ahí dormido. Miren, la vida te enseña cosas. Le hablaba hace rato de los animales. Ahí una familia cerca de donde trabajo se fue de Acapulco por las cuestiones que hay. Pero su perra ahí anduvo de abogando, total, parió sus cachorritos y ahí los tuvo. Ahí los tuvo y ahí los veo. Y lo único que hacen esos cachorritos, ¿saben qué hacen? Comen y duermen. Comen y duermen. Comen y duermen. ¿Pero por qué los comparo a eso? Porque eso era lo que hacía Elías. Amén. ¿Cómo era? Como un perro. A ese grado. La Biblia es muy dura, porque en el libro de Apocalipsis, miren, no nos confundamos jamás, Cuando en Apocalipsis habla y acerca, dice, cuando dice los perros se quedarán fuera, no se refiere a los animales, se refiere a aquel que no tiene a Jesús. ¿Sí? Porque los animales, ¿sí? Ellos no tienen espíritu, eso es una creación nada más. Ellos tienen sentimientos, tienen su almita, tienen su cuerpo, pero no tienen espíritu. Entonces ahí en Apocalipsis se refiere a gente que no conoce a Jesús. Y así dice, los perros se quedarán fuera. Y cuando uno cae en esa depresión como Elías, estaba teniendo una actitud como de un perro. No quería levantarse, pero fue el ángel y lo levanta, le dio de comer. Y dice en el 8, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días. ¿Caminó cuántos días? 40 noches, dijo aquí, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. No caminó un día, mis hermanos, 40 días. Un ser terrenal caminar 40 días y 40 noches, eso es un récord. ¿Pero por qué? Porque fue sustentado por la palabra de Dios. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Saben cuál era la vitamina? Que el pan que comió, el agua que tomó, era pan del cielo y agua del cielo. Amén. Esa era la vitamina. ¿Cuál es tu vitamina para ti? Dice el Señor Jesús en el libro de Juan, si lo quieres buscar, búscalo, es Juan 6, 31, por ahí, 35. Pero dice Jesús, le está hablando a su pueblo. Sus padres, hablando de cuando salieron de Egipto, nuestros padres, dice, comieron del maná del desierto, dice, pero murieron. Y dice Jesús, el pan que yo les ofrezco hoy es pan de vida eterna. Amén. Elías comió un tipo de Jesús, pan de vida eterna. Elías bebió esa agua, como le dijo Jesús a la viuda, si bebieres esta agua, jamás tendrás sed. Yo te estoy pidiendo un agua natural, dice, pero yo te voy a dar un agua de la cual jamás
vas a tener sed. Vas a tener sed. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el título de esta predicación? Come, bebe de Cristo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Mi hermano, Dios te ha fortalecido con su palabra cada día. Cada día que tú lo busques, Él está ahí, sustentándote, animándote, diciéndote: hijo, yo estoy contigo todos los días de tu vida. En esta mañana el Señor te dice: mi hijo, quizás estás hambriento, sediento de mi palabra. Yo te invito a que esta mañana tomes de mi pan, que es vida eterna. Bebas de mi agua, de la que jamás vas a tener sed. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, yo te pido que cada día nos fortalezcas y nos lleves, Señor, a la victoria, Señor Dios. Señor, aún nos queda mucho camino por caminar. Esos 40 días y 40 noches que caminó Elías, Señor, fue porque fue fortalecido por ti, Señor. Padre, yo quiero tomar de esa agua, quiero comer de tu pan, porque el camino que nos queda por delante es largo. Dice la palabra que llegó Elías al monte de Horeb, a la presencia del Señor. Nosotros, Señor, nuestro caminar es largo. En esta mañana, Padre, di conmigo: en esta mañana yo recibo tu palabra, como de tu pan, bebo de tu agua, me fortalezco y sé que tengo un camino por delante, y ese es el cielo. Pero mientras, Señor, quiero llevar al cielo, Señor, junto conmigo a mis amigos, a mis parientes, aún a mis enemigos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tomo y como de ti, Señor Dios. Amén, amén, amén. Amén. Un fuerte aplauso. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.